Es el momento ya de analizar esta página de mercados. Saludamos a José Basagoiti, CEO, cofundador de Trading Pro. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. De nuevo mercados condicionados por la geopolítica, con nueva cautela, con cierto nerviosismo a la espera de, sobre todo, esa incertidumbre por no saber cuál será el próximo paso en este conflicto, si intervendrá o no Estados Unidos. Bueno, creo que lo que está afectando más hoy al mercado no es tanto la geopolítica, sino el tono muy agresivo ayer de Jay Powell, porque estamos viendo caer a las bolsas, pero por ejemplo también a los activos refugio. Caen bonos en Europa y el oro. El oro pues está perdiendo posiciones y a priori, si la preocupación real del mercado en esta sesión fuese la geopolítica, debería estar activado como valor refugio, ¿no? Así que creo que hizo mucho daño ese tono hawkish y esta guerra abierta que hay ahora mismo entre Powell y Donald Trump, un Powell que se mantiene dirigente y que de hecho, pues todas esas expectativas de inflación que aumentó ayer la entidad, la Reserva Federal, pues las achaca pura y duramente a los aranceles. Por lo tanto, bueno, pues se mantiene a priori esta independencia. A mí me parece estupendamente lo que está haciendo Jay Powell. No tiene que ceder ante las presiones de Donald Trump, pero a los mercados pues no les ha gustado demasiado ese tono hawkish y como digo, hay una versión al riesgo claro y el único que está fortaleciendo es el dólar, porque evidentemente menos recortes de tipos de interés o más alejada la política expansiva, pues fortalece a la divisa verde, que por fin viene recuperando parte de las posiciones perdidas en las últimas semanas. Vamos a recordar en tiempo real lo que está haciendo el dólar. De momento, en efecto, vemos cómo está recuperando frente a sus principales pares, libra, a la espera de lo que haga el Banco de Inglaterra. Enseguida preguntamos por eso. Y el euro, efectivamente, retrocediendo. Dólar 14,63. Ayer estaba por encima del dólar 15 centavos. Decíamos, dentro de esas proyecciones económicas, José, de la Reserva Federal, Jerome Powell, sigue, a pesar de que, bueno, reconoce incertidumbre, de que no ha habido un impacto tan fuerte con los aranceles, pero ojo, porque todavía queda mucho por recorrer, sigue habiendo hueco para 50 puntos básicos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, de hecho los swaps, lo estaba mirando justamente antes, están descontando eso, que habrá dos recortes en este año 2025, en total 50 puntos básicos. Es decir, habrá dos bajadas de 25 puntos básicos cada una, quizá en, digamos, noviembre, diciembre puede ser, a final de año, y de momento el mercado pues es lo que mantiene. Esto no ha cambiado, es decir, no ha habido repricing. Lo que sí cambió ayer la Fed es sus estimaciones macroeconómicas, y cuidado, el panorama no es nada bueno, es que ya hablan claramente de desaceleración económica, porque le metían un tijeretazo importante al crecimiento, y en paralelo suben las estimaciones de inflación, que esto es lo más peligroso, y desempleo. Es decir, presentaron el peor de los escenarios y bueno, en todo esta, entre comillas, desaceleración inflacionaria, lo podemos llamar, pues además mantuvo la calma a la hora de recortar tipos de interés, no tiene ninguna prisa Jay Powell, porque no conoce realmente el impacto de los aranceles, no lo conocemos ninguno. Y por tanto creo que hace bien de momento en permanecer unos meses hasta que pasen por lo menos las treguas de 90 días aquellas firmadas y ver si realmente hay acuerdos con los principales socios comerciales, hablando sobre todo de la Unión Europea, de Canadá y de México, y veremos qué pasa con China. Y bueno, hasta que no sepamos el impacto, realmente creo que la Reserva Federal tiene que mantener un poco la paciencia, porque sería un auténtico desastre, y esto lo tenemos que entender todos, recortar tipos de interés y que en el año 2026 tuviesen que subirlos de nuevo. Eso haría perder la confianza totalmente en la propia entidad, y no olvidemos que el activo principal de un banco central a día de hoy es la confianza, algo que ya viene deteriorado en el último lustro, sobre todo desde el COVID-19, que han tardado mucho en llegar a todo tipo de decisiones, y creo que ahora mismo es responsable pues mantener un poco la calma. Además, no parece que tenga demasiada necesidad a día de hoy, teniendo prácticamente pleno empleo, y de momento es verdad que prevén desaceleración, pero tampoco recesión. Por lo tanto, creo, insisto, y no lo suele decir, que estuvo ayer bien Powell y yo le aplaudí y creo que se mostró muy, muy correcto en sus decisiones. También que más que correctas en sus decisiones, el Banco Nacional Suizo ha habido cuenta de que, bueno, de que la inflación es escasísima, unas décimas, que el crecimiento es más o menos moderado, en torno al 1,5% de previsiones, y en este caso regresan a los tipos cero en Suiza. Aquí estamos hablando de una especie de burbuja suiza, una aldea global suiza, porque como sabes, ya el año pasado, la pasada primavera, ya Japón abandonó los tipos cero, ahora es Suiza la que regresa a la era de los tipos de interés cero, José. Sí, es que, bueno, el escenario en Europa y Suiza también. Antes de seguir con el vídeo, darme un segundo. Si queréis profundizar en lo que estamos analizando en este vídeo, os invito encarecidamente a descargaros nuestras guías, nuestros ensayos financieros en tradingpro.app. Aprenderéis sobre plomería, fontanería monetaria, también sobre criptos, blockchain, análisis de empresas, valoración de compañías, fiscalidad de la inversión
y mucho más. Esto es perfecto además para complementar la educación, la información que vamos viendo en este canal. Ya me diréis qué os parecen, a ver si os gustan. Seguimos con el vídeo. También es completamente diferente al de Estados Unidos. Aquí el crecimiento ni está ni se le espera, como bien comento, y la inflación ya está controlada. En Suiza en particular, pero en Europa más de lo mismo. De hecho, en Europa ayer veíamos, en la zona euro, veíamos como incluso la inflación core o varias partes de la core, de la subyacente, ya se acerca al 2%. Por lo tanto, podemos hablar de que estamos en objetivo. Y bueno, es muy normal que sigan recortando tipos. Lo de Suiza es pues gracioso realmente porque bueno, vuelven a esa represión financiera con los tipos a cero. De hecho, tenemos, por ejemplo, al bono a 5 años en terreno nominal negativo. Es decir, ya se está pagando por financiar al gobierno suizo. Esto es una anomalía económica bursátil y bueno, pues todo viene de ese, yo lo llamo el socialismo financiero, esa intervención brutal que se ha hecho en el mercado. Suiza, por mucho que lleve la bandera de libertad, también ha intervenido, y el Banco Central Suizo es un gran hedge fund que, bueno, pues se dedica a comprar un montón de bonos también de acciones y, bueno, pues también ha intervenido de manera brutal. El mercado es verdad que no compra acciones nacionales, sí hace, compra acciones extranjeras, que por lo menos pues no interviene en su economía doméstica, pero al fin y al cabo también pues es un gran organismo de planificación central y ha llevado de nuevo los tipos a cero, que descuentan muy bajo crecimiento y poca inflación. Y, bueno, pues convierten al bono en un activo de desahorro, como yo llamo. Y esto es curioso porque, bueno, todos mis padres y, bueno, las generaciones previas han estado acostumbrados toda la vida a entender el bono como un activo de ahorro, un activo que te da un cupón por encima de la inflación, es decir, que te protegía del poder adquisitivo y además pues te da cierta rentabilidad. Bueno, ese entorno se acabó. Los bonos, por desgracia, ya no son un activo ni siquiera que protege el poder adquisitivo, entendiendo por poder adquisitivo tener tipos reales positivos y no tipos reales positivos en función del IPC, sino en función también de la inflación monetaria, que es mucho mayor de lo que nos dicen, en torno al 8%. Por lo tanto, todo inversor a día de hoy es muy complicado que se refugie en bonos, lo estamos viendo con el suizo, pero en general volveremos al terreno negativo en todo el mundo, no me cabe ninguna duda, el sistema de deuda solo se sostiene así y tenemos que buscar pues otros productos que sí nos protejan el poder adquisitivo, como puede ser la renta variable, las criptomonedas, y eso es una realidad. Por lo tanto, sí pueden servir como cobertura en ciertos momentos los bonos, pero desde luego ya no son, desde mi punto de vista, un producto de inversión atractivo para ningún inversor por este entorno de represión financiera en un sistema perverso y neodeuda que solo puede funcionar con tipos reales negativos para que se sostenga pues esta trampa brutal, esta espiral de deuda en la que ha caído el mundo. No hablamos solo de Suiza ni de Europa, también de Estados Unidos, de Japón, de China. Es un mal endémico, así que bueno, pues el caballo de la mina, como siempre, suele estar en Japón y en Suiza. Ahora mismo Suiza ya mostrando el camino al que llevará el mundo en próximos lustros. En este caso también la cita del día en la sesión europea, porque como sabes, bueno, pues no tenemos esa referencia de Wall Street, José, pero el Banco de Inglaterra se prevé, o en este caso no se esperan cambios porque, bueno, al parecer hubo bastante tensión en la última reunión de mayo con algunos miembros muy importantes diciendo que, oigan, ¿pero qué es esto de hacer un recorte de 25 puntos básicos? Pues ahora nos quedamos como estamos. Aquí el escenario es completamente distinto, inflaciones por encima del 3%, crecimientos así. Y en este caso también, por supuesto, también con la montaña de deuda particular de Reino Unido, que además también quiere Starmer, como laborista de AT-Pro, pues quiere seguir aumentando el gasto en defensa. Sí, de hecho se estima que lo van a aumentar mucho en Reino Unido en defensa hasta el 3% del PIB y bueno, pues de momento creo que no como has contado, el mercado espera que no lo recorten. Veremos, puede haber alguna sorpresa porque no olvidemos que el último dato de empleo fue catastrófico, fue desastroso y pues señala que Reino Unido no está tampoco viviendo su mejor momento. Como has comentado, pues está rompiendo por completo su mercado laboral. Esto también viene realmente de un mal Brexit que se hizo de forma muy desordenada. Y desde entonces no ha recuperado, no ha levantado la cabeza y bueno, pues el último dato fue, insisto, muy malo, mientras mantiene unos datos de inflación, como digo, altos, por encima del 3% claramente, lo conocimos recientemente en la lectura de IPC, por lo tanto está en ese entorno de crecimiento, como has comentado tú, también exiguo, está en ese entorno de... bueno, se puede llamar esta inflación, si alguien no quiere usar esa palabra, se puede utilizar un enfriamiento inflacionario y tiene una papeleta muy complicada el Banco de Inglaterra en este entorno, además, donde se prevé un aumento muy fuerte del gasto en defensa, por lo tanto, posiblemente del déficit, que esto es directamente inflacionario, por lo tanto, hombre, pues bajar los tipos de interés parece
osado, ¿verdad?, mientras no controlen la inflación. Y como decimos siempre, muchos problemas, en este caso Reino Unido y Estados Unidos, su principal problema, a diferencia de Europa, no es tanto el crecimiento, quizá en Reino Unido también, pero sobre todo es una inflación que no han sido capaces de controlar y además que siguen alimentándola, porque están desde el lado fiscal echando gasolina al fuego con este déficit brutal o estas expectativas de déficit. No olvidemos que el mercado muchas veces se mueve por expectativas. Por lo tanto, bueno, difícil situación la de Reino Unido, pero cuidado, que ayer se filtran rumores de que puede haber sorpresas. Bueno, en pocas horas saldremos de dudas. No creo que haya recortes, pero cuidado, porque si los hay, puede haber mucha volatilidad en el mercado del Forex. Análisis de Trading Pro de los mercados, ¿cuál podría ser la táctica y la estrategia en base a, bueno, pues un precio del crudo que no sabemos tampoco si va a aumentar demasiado, si quizá no creo que lleguemos a más de $80 barril? Táctica y estrategia, si hay que optar por opciones más conservadoras, activos, refugio, franco suizo, yen, oro, o podemos, o no sé si también tenéis hueco para los valientes con, bueno, pues con petroleras, con algunas compañías de infraestructuras energéticas tipo Técnicas Reunidas, Technip, que se pueda aprovechar un poco este alza del precio del petróleo. Sí, de hecho, bueno, yo lo comentaba la última vez que estuve hablando contigo, que estamos muy expuestos ahora al sector energético. Nosotros seguimos largos en bolsas en riesgo, es decir, queremos que este tipo de ruido de geopolítico suele dejar oportunidades de compra muy importantes. Como siempre digo, a los mercados las guerras se les olvidan muy rápido y esas ineficiencias las tendemos a aprovechar. Por lo tanto, pensamos que vamos a ver máximos históricos en Wall Street en próximas semanas, quizá meses, creo que semanas. La estructura es buena para continuar, a pesar de las caídas que estamos viendo ayer y en el futuro hoy. Creo que la estructura es muy buena para seguir subiendo y en particular, como comentabas, el sector energético, porque bueno, consideramos que estamos en un superciclo de commodities, también lo hemos analizado varias veces, y en particular a nivel petróleo creo que hay muchas opciones interesantes como Oxy, ya sabéis la gran apuesta del propio Warren Buffett, y sobre todo en el sector nuclear. De hecho, el ETF del uranio, bueno, está rompiendo una consolidación prácticamente de una década. Es una estructura, una rotura de caja de armas importantísima. Recomiendo a los espectadores que echen un ojo al ETF URA, el ticker, y evidentemente a todas las empresas asociadas con el sector. Hablamos, por ejemplo, de Oklo, estas empresas de los mini reactores, también NewScale, que tienen unas estructuras tremendas y consideramos que van a ser las empresas que van a marcar el liderazgo energético en la próxima década y estamos muy expuestos, insisto, a las energéticas dentro de un contexto donde seguimos manteniendo la exposición al riesgo, tanto en bolsas como en criptomonedas. No olvidemos que seguimos en una fase de liquidez expansiva, que al fin y al cabo esto es lo que mueve a día de hoy los mercados. Ya no importan tanto las métricas tradicionales, la macroeconomía, el crecimiento o incluso los earnings, sino la liquidez. Y la liquidez sigue llegando vía bancos centrales, vía banca en la sombra y vía bancos privados. Por lo tanto, seguiremos de momento correlacionados con el ciclo de liquidez y ya desagregado por barrios, pues muy expuestos, como dices, al sector energético, donde creemos que hay mucho alfa todavía. Pues aquí tenemos esas estrategias y tácticas de inversión y este análisis de mercado. José Basagoiti, CEO de Trading Pro. Buen día. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.